Cuando Leo se aleja, el universo entero parece contener la respiración, como si la constelación que lo sostiene se desplazara en silencio hacia territorios donde la luz se disfraza de sombra y el rugido se convierte en eco. Este alejamiento no es una simple retirada, sino un acto cargado de poder cósmico, un movimiento donde el fuego solar que lo define se repliega hacia adentro para resguardar su esencia y prepararse para una transformación mayor. La astrología reconoce en este gesto una danza de dignidad y destino, pues Leo no se aparta por debilidad ni por temor, sino porque su espíritu exige un espacio de purificación y claridad, un tiempo en el que su llama interior arde de manera secreta, sin exhibirse, hasta recuperar la fuerza que volverá a encender mundos. El alejamiento de Leo es un llamado de las estrellas a recordar que incluso el sol necesita reposar tras el horizonte antes de renacer en el alba. En este repliegue, la energía leonina atraviesa procesos invisibles, como si el corazón ardiente de su signo se sumergiera en la fragua de lo eterno. El cosmos observa cómo su brillo se concentra en silencio, fortaleciéndose en lo oculto, esperando el momento exacto para expandirse otra vez con la intensidad que marca destinos. El aura majestuosa de Leo nunca se extingue cuando se aleja, solo se transforma en una vibración latente que genera expectativa y prepara el terreno para un regreso triunfal. En términos astrológicos, el alejamiento de Leo es comparable a la retirada del héroe en las epopeyas antiguas, donde el guerrero se aparta del campo de batalla para sanar, reflexionar y reencontrarse con la grandeza de su misión. La energía solar que lo gobierna exige equilibrio entre la entrega al mundo y la custodia de sí mismo. Cada paso de distancia es en realidad un acercamiento a su esencia más pura, como si la constelación del león viajara a través de un ciclo de muerte simbólica y renacimiento. Allí donde otros verían un vacío, el cielo ve un proceso de gestación, un tiempo en que la realeza del signo se resguarda para volver más soberana que nunca. El distanciamiento leonino resuena también en el ritmo de los astros que rodean su camino. Es Saturno quien le recuerda los límites y la disciplina, obligándolo a reconocer cuándo es momento de soltar y cuándo de brillar. Es la luna quien despierta en su interior las emociones profundas que muchas veces esconde bajo su corona de fuego, enseñándole que retirarse no significa rendirse, sino custodiar su propia vulnerabilidad como un tesoro sagrado. Es Júpiter quien augura que después de todo alejamiento siempre llega una expansión más grande, una promesa de victoria que solo espera la valentía de volver a mostrarse. Cuando Leo se aleja, los que lo rodean sienten el peso de la ausencia, como si faltara un sol en su horizonte. Y sin embargo, esa ausencia es una lección, una enseñanza silenciosa que obliga a valorar la magnitud de su presencia. El alejamiento de Leo nunca es definitivo, está inscrito en el ciclo cósmico como parte de un viaje más vasto, donde el héroe debe retirarse para reencontrar el sentido de su destino. Así como el día no puede existir sin la noche, la luz del león necesita del espacio oscuro de la distancia para recuperar el esplendor que le permitirá gobernar de nuevo. El eco de este gesto vibra con fuerza en la memoria de las almas que lo han conocido. La astrología enseña que el fuego de Leo es eterno, incluso cuando parece extinguirse a los ojos de los demás. Su alejamiento es la pausa antes del rugido, el silencio antes de la tormenta solar, la sombra que anuncia un amanecer más brillante. Y cuando regresa, lo hace con una grandeza que trasciende lo humano, como un astro que ha cruzado el vacío solo para recordar al mundo que su luz no puede ser contenida. El distanciamiento de Leo, lejos de ser una derrota, es la prueba de que su esencia responde a un ritmo mayor que el de los hombres, al pulso mismo del universo. Cada vez que se aleja, el destino lo fortalece, lo forja y lo prepara para un renacer más majestuoso. Porque en su esencia está inscrita la verdad eterna, el león nunca se marcha para siempre, simplemente se retira para regresar con más fuerza, como el sol que siempre vuelve a ocupar su lugar en el firmamento después de la noche más oscura. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Cuando Leo se aleja, se activa una vibración en los planos más profundos del alma colectiva, porque su energía solar, acostumbrada a iluminar y calentar, abandona por un instante la superficie del mundo para descender a las cámaras internas del espíritu. En ese movimiento, lo que muchos interpretan como frialdad o abandono, en realidad es un viaje hacia la raíz de su propia esencia. No es un acto de indiferencia, sino una estrategia cósmica para no diluir la fuerza de su fuego en aquello que no la merece.
el león comprende, incluso sin buscarlo conscientemente, que no puede gastar su resplandor en lugares que oscurecen su grandeza, y por eso su alejamiento siempre responde a un llamado superior, a una necesidad de proteger su energía vital y consagrarla a algo que trascienda. Este retiro conecta a Leo con la dimensión ancestral de su arquetipo. La constelación que lo representa ha sido observada durante milenios como símbolo de reyes, guerreros y guardianes. Cuando el león se retira, en el plano invisible revive la memoria de esos linajes míticos que sabían cuándo era necesario replegarse para custodiar el legado. En ese silencio, Leo escucha el rugido de sus antepasados, recordándole que cada distancia es un acto de preservación del linaje de la luz. Su espíritu, ligado al sol, aprende que incluso el astro más poderoso tiene que ocultarse bajo el horizonte para dar paso a nuevas fuerzas, y que en esa oscilación reside la verdadera eternidad. La energía de Leo cuando se aleja no se disuelve, se concentra. Ese magnetismo que suele expandirse hacia el exterior se convierte en un fuego contenido, un calor que se acumula en lo profundo y que intensifica su poder interior. Desde la visión astrológica, este proceso se asemeja a un tránsito de Plutón en contacto con su fuego solar, un descenso a lo oculto para regenerarse, un desprendimiento de las máscaras externas que a veces pesan, una purificación que no admite testigos. Allí, en la soledad del distanciamiento, Leo descubre que la fuerza no solo está en mostrar la corona, sino en pulirla con paciencia, en reforzarla en la sombra para que cuando vuelva a alzarse brille con más intensidad que antes. El alejamiento leonino también despierta reacciones en el entorno. Aquellos que dependían de su calor perciben la diferencia como una ausencia insoportable, como si la vida perdiera color. Y sin embargo, esa sensación es la enseñanza más grande que Leo deja cuando se distancia, el recordatorio de que su energía no es inagotable y que solo puede ser compartida con quienes la honran. En el lenguaje cósmico, el león no se aparta para castigar, sino para enseñar que la luz, cuando se da sin medida, pierde su sacralidad. El vacío que deja a su paso actúa como un espejo donde los demás reconocen cuánto significaba su presencia. Este ciclo de retirada está inscrito en la naturaleza misma del Sol. El astro central atraviesa fases invisibles que los ojos humanos no siempre perciben, pero que son esenciales para el equilibrio de todo el sistema. Así también Leo necesita su tiempo de recogimiento, como un eclipse personal donde la luz parece extinguirse, aunque en realidad se encuentra en pleno proceso de renacimiento. Este alejamiento puede durar lo que el destino determine, pero su retorno es inevitable porque su esencia es irradiar, gobernar y marcar senderos. Lo que sucede en el intervalo es la alquimia silenciosa que le otorga nuevas armas espirituales, nuevas certezas y una claridad más pura sobre dónde debe rugir y dónde debe callar. En ese retiro también despierta el costado espiritual del león, muchas veces olvidado bajo el brillo exterior. Su viaje interior lo conecta con la humildad de las estrellas más antiguas, aquellas que brillan desde distancias inconmensurables pero sostienen la trama del cosmos. Al alejarse, Leo recuerda que la verdadera soberanía no necesita mostrarse de manera constante, porque su poder reside en la permanencia, no en la exhibición. Este aprendizaje, aunque doloroso para quienes lo extrañan, es un acto de sabiduría cósmica, un recordatorio de que la grandeza no se desvanece al retirarse, sino que se multiplica en silencio. Cuando finalmente regresa de ese alejamiento, lo hace transfigurado. Su rugido ya no es el mismo, pues lleva consigo la huella de lo que aprendió en la sombra. Su fuego se siente más puro, su autoridad más legítima, su presencia más necesaria. Es como el amanecer después de una noche larga, cuando el sol rompe la oscuridad con un resplandor que parece aún más intenso porque se lo había esperado con ansia. Ese retorno no solo reafirma su poder, sino que inspira a los demás a comprender que a veces retirarse es el único camino para volver más fuerte, más auténtico y más dueño de sí mismo. Así, el alejamiento de Leo se revela como un acto épico dentro del gran guión cósmico, una pausa sagrada que no significa vacío, sino gestación. El universo entero parece reconocer en ese movimiento un recordatorio de que incluso las fuerzas más luminosas deben cuidar de sí mismas para seguir iluminando. En ese misterio, Leo encarna la paradoja de la realeza solar, alejarse para preservar su luz, ocultarse para multiplicar su poder, retirarse para volver como lo que siempre ha sido, un soberano destinado a brillar más allá del tiempo. Cuando Leo se aleja, también se produce un fenómeno invisible que transforma el tejido de las relaciones y de las realidades que toca. Su retirada es como un eclipse emocional que obliga a los demás a mirar hacia adentro, a comprender el valor del fuego que los acompañaba sin que siempre fueran conscientes de su magnitud. La astrología revela que esta distancia no solo es un acto personal, sino una influencia que se proyecta sobre todo un entorno.
Allí donde Leo deja de rugir, la vida se vuelve más silenciosa, y ese silencio se convierte en un espejo donde cada ser debe enfrentarse a su propia capacidad de sostenerse sin el impulso de su luz. El alejamiento leonino abre una grieta que no es fragilidad, sino oportunidad. En esa pausa se gestan despertares, tanto para él como para quienes lo rodean. Para el propio Leo, significa liberarse de la presión de sostener siempre la antorcha, recordándole que incluso los guardianes del fuego necesitan detenerse para no consumir su propia esencia. Para los demás, significa descubrir cuánto dependían de su calor y cuánta fortaleza deben despertar dentro de sí mismos para no caer en la penumbra. Así, la distancia se convierte en un catalizador de transformación colectiva, un movimiento que resuena con la sabiduría ancestral del sol cuando marca el cambio de estaciones. En los planos más profundos de la astrología, el alejamiento de Leo se conecta con los ritmos de la quinta casa, la casa de la creatividad, el amor y la expresión. Cuando Leo se aparta, esas áreas no se apagan, pero entran en un estado de espera, como un escenario vacío que aguarda al protagonista. Este paréntesis se convierte en un terreno fértil donde se reordena lo creativo, donde lo afectivo encuentra nuevas formas de sostenerse y donde el propio león reconoce que vínculos son auténticos y cuáles se alimentaban únicamente de su resplandor. La épica de este movimiento radica en que al retirarse, Leo no destruye, sino que purifica, y en ese proceso abre la posibilidad de que lo que no era verdadero se desvanezca y lo esencial permanezca. El símbolo solar de Leo tiene un componente heroico que se manifiesta con más fuerza cuando se aleja. El héroe de las epopeyas no siempre está en la batalla, muchas veces atraviesa un exilio, un viaje interno o una noche oscura del alma antes de regresar a reclamar su destino. Ese momento de aparente retiro no es un vacío narrativo, sino el punto exacto donde se forja la grandeza que luego será revelada. Así ocurre con Leo, su ausencia no significa abandono, sino un proceso alquímico en el que su fuego se depura. El cosmos le concede un espacio de sombra para que su luz no sea solo un resplandor instintivo, sino una fuerza consciente, templada y capaz de sostener mundos. Este alejamiento también encierra una lección sobre el poder del desapego. El signo que más brilla aprende en silencio que su esencia no puede quedar atada a la necesidad constante de reconocimiento. Al retirarse, descubre que su valor no depende de la mirada de los demás, sino de la conexión indestructible con su propia llama interior. La épica de esta revelación es inmensa, porque lo convierte en un soberano verdadero, uno que no gobierna por necesidad de aplauso, sino por la fuerza innata de su ser. Es en este aprendizaje donde Leo encuentra la dignidad más pura, la que no se mendiga, la que se sostiene por sí misma como un sol que arde incluso en la vastedad del vacío cósmico. Cuando regresa de su alejamiento, su resplandor ya no es solo luz, es también sabiduría. Su presencia se vuelve más selectiva, más certera, más poderosa. Ya no entrega calor indiscriminadamente, sino que lo dirige hacia donde puede generar vida, inspiración y renacimiento. En su andar se percibe la huella de la metamorfosis que atravesó en la sombra, y esa huella se convierte en una fuerza motivadora para los demás, un ejemplo vivo de que retirarse no es perder, sino prepararse para conquistar desde un lugar más elevado. Su retorno marca un antes y un después, como el amanecer que inaugura un ciclo nuevo, lleno de propósito y dirección. Así, el alejamiento de Leo no es un final, sino una pausa sagrada que eleva su historia a un plano mítico. La astrología lo reconoce como un acto en el que el héroe solar se recuerda a sí mismo que su poder no radica solo en brillar hacia afuera, sino en saber cuándo guardar silencio, cuándo proteger su llama y cuándo regresar con una fuerza renovada capaz de cambiar destinos. En esa danza cósmica, Leo se convierte no solo en símbolo de realeza, sino en testimonio viviente de la grandeza que nace del equilibrio entre luz y sombra, entre presencia y distancia, entre entrega y resguardo. El universo entero se inclina ante ese movimiento, porque sabe que en la oscilación del león se esconde la verdad eterna del ciclo de toda luz, alejarse para volver, retirarse para reinar, apagarse un instante para encenderse con más intensidad que nunca. Cuando Leo se aleja también se activa un movimiento oculto en los planos celestes, una oscilación que recuerda que la energía de este signo no pertenece solo al instante en que brilla, sino también al tiempo en que se retira a custodiar su llama interior. Este alejamiento no debe ser entendido como un vacío, sino como el despliegue de un ritmo natural que responde a la misma inteligencia del cosmos. El Sol, regente de Leo, atraviesa ciclos de máxima intensidad y de aparente quietud, y esa misma ley se manifiesta en la vida del león, que necesita aprender a retirarse para no convertirse en prisionero de su propio resplandor. En ese distanciamiento se revela un aspecto pocas veces mencionado, la capacidad de Leo de transformarse en guardián silencioso.
Mientras los demás perciben su ausencia como un eclipse, él sostiene en secreto la semilla de su fuego, protegiéndola de la dispersión y de las demandas externas que amenazan con agotarla. Esa protección no es egoísmo, es un acto de fidelidad a su propia esencia, una lección que la astrología entrega a través del mito solar. Incluso el astro más majestuoso necesita un manto de oscuridad para regenerar su fulgor. La retirada de Leo también pone en juego la tensión entre orgullo y humildad. El león, símbolo de realeza, se aparta para recordar que la verdadera grandeza no radica en mostrarse constantemente, sino en saber cuándo ocultarse para mantener intacta su dignidad. El universo lo empuja a comprender que el reconocimiento externo es efímero si no está sostenido por una convicción interna. En ese silencio encuentra la humildad del héroe que se sabe eterno, porque no necesita estar en todos los escenarios para ser protagonista del destino. Allí donde se oculta, el eco de su presencia sigue vibrando, recordando que lo majestuoso no se mide por la frecuencia con la que se aparece, sino por la huella que deja incluso en la ausencia. La dimensión espiritual de este alejamiento se manifiesta como un viaje hacia la memoria cósmica. Leo se conecta con fuerzas arquetípicas que trascienden su individualidad, el guardián del fuego sagrado, el rey que se retira al desierto, el guerrero que abandona el campo de batalla para encontrar en la soledad la revelación de su misión. Estas imágenes resuenan en el alma universal porque contienen la enseñanza de que el poder verdadero no teme a la retirada. La retirada se convierte en un portal de iniciación, en un umbral que solo quienes conocen la naturaleza del sol pueden atravesar sin perderse. Otro aspecto poco desarrollado del alejamiento de Leo es la forma en que reordena el equilibrio entre dar y recibir. El signo que simboliza la generosidad y la entrega aprende que su fuego no puede ser ofrecido de manera incesante sin un retorno equivalente. Cuando se aleja, establece de manera silenciosa una frontera cósmica que recuerda a los demás la necesidad de reciprocidad. De ese modo, no solo protege su vitalidad, sino que enseña a quienes lo rodean la importancia de honrar lo recibido, de no dar por sentado el calor que parecía eterno. La épica de esta lección es inmensa, pues transforma la relación con su entorno y eleva la calidad de los vínculos que lo rodean. En el ámbito de los tránsitos planetarios, el alejamiento de Leo puede interpretarse como un momento en el que el Sol entra en tensión con Saturno o con Neptuno, exigiendo una pausa que obligue a enfrentar la fragilidad y la confusión. Esos momentos de aparente sombra no son pérdidas, sino desafíos destinados a templar el espíritu. Allí el león reconoce que su fuego no se debilita en el retiro, sino que se depura como el metal que atraviesa la prueba del crisol. Lo que emerge después es una luz más consciente, menos dispersa, capaz de sostener la visión de un futuro más vasto. Este proceso también se conecta con el destino colectivo. Cuando Leo se aparta, los demás descubren que deben despertar su propio fuego interior. Esa ausencia actúa como chispa que enciende la fuerza dormida en quienes lo rodean, obligándolos a convertirse en portadores de su propia luz. De este modo, el león cumple un rol pedagógico incluso en la distancia, enseña que el brillo no es privilegio exclusivo de uno, sino un don que cada ser debe aprender a custodiar dentro de sí. Así, su alejamiento no es solo un acto personal, sino un movimiento que eleva la conciencia de toda una red de almas. Cuando el ciclo de alejamiento culmina, el retorno de Leo adquiere dimensiones heroicas. Su reaparición no es solo una vuelta, es un renacimiento que marca un antes y un después. Vuelve con un fuego más selecto, más puro, más sabio, y esa nueva vibración inspira respeto y admiración. El león se convierte en testimonio viviente de la verdad universal, que la retirada no es derrota, que el silencio no es vacío, que la sombra no es fin. Todo se integra en un proceso mayor donde el poder encuentra su equilibrio entre lo visible y lo invisible, entre la entrega y la protección, entre la presencia y la ausencia. Así, el alejamiento de Leo no se limita a un gesto personal de resguardo, sino que representa un principio cósmico de renovación y soberanía. La astrología lo revela como un misterio sagrado inscrito en la naturaleza del sol y en la memoria del héroe. Alejarse es parte de su misión, porque solo quien se atreve a retirarse con dignidad puede regresar con una luz que trascienda generaciones. En ese movimiento se revela la épica de su destino, custodiar el fuego no solo con su rugido visible, sino también con la grandeza silenciosa de saber cuándo apagarlo al mundo para avivarlo en la eternidad. Cuando Leo se aleja, también se revela la verdad de su conexión con la fuerza de la eternidad, porque en su silencio no solo se protege a sí mismo, sino que participa de un ciclo cósmico que le recuerda que nada puede permanecer siempre en un mismo estado. El universo no conoce la quietud permanente, todo lo que brilla necesita retirarse, todo lo que gobierna necesita recordar el poder de la espera, y el león,
como hijo del Sol, encarna esta ley de manera sublime. Su alejamiento es el reflejo de la oscilación del cosmos, donde la expansión necesita del repliegue y donde el fuego, para seguir siendo creador, debe aprender a ser también guardián. Este retiro encierra una lección profunda sobre el tiempo. Leo no se aparta solo del mundo exterior, también se distancia de la prisa, de la urgencia y de las exigencias de lo inmediato. En ese espacio, su energía aprende a moverse con los ritmos mayores, con la cadencia que marcan los astros, con la respiración misma del universo. El león descubre que su fuerza no se mide por cuanto da en cada momento, sino por su capacidad de alinearse con la eternidad. Su alejamiento es, entonces, un recordatorio de que el verdadero poder no está en lo instantáneo, sino en lo que permanece cuando todo lo demás se disuelve. También se despierta en este movimiento un vínculo con la soledad creadora. Cuando Leo se aleja, no se refugia en la nada, sino que entra en diálogo con su propia llama, esa chispa divina que lo conecta con la fuente original de la vida. Allí encuentra una inspiración distinta, no nacida de la interacción con los demás, sino del contacto con el misterio. Su silencio se convierte en cuna de visiones, en semilla de futuros que aún no han nacido, en impulso de creaciones que necesitan oscuridad para germinar. Así, su alejamiento no es una huida, sino un regreso al taller secreto donde el espíritu forja sus armas y prepara sus obras más trascendentes. Este proceso también pone en evidencia la fuerza de la disciplina espiritual. Leo, que tantas veces vive bajo la mirada de los demás, se enfrenta en su retirada al reto de sostenerse sin espectadores. Ese es un viaje heroico en sí mismo, porque le exige encontrar en su interior la misma motivación que antes encontraba en la admiración externa. Allí, lejos de los aplausos, el león se convierte en maestro de sí mismo, aprende a rugir sin necesidad de ser escuchado, y en ese aprendizaje se eleva sobre la dependencia de lo externo para volverse soberano de su propia energía. En la dimensión astrológica, este alejamiento se asocia con un descenso hacia lo que no siempre es visible en Leo, la sombra de su propio brillo. Allí se confronta con los fantasmas de la vanidad, del orgullo, de la necesidad de aprobación, y los enfrenta con valentía. Ese combate silencioso, muchas veces ignorado por los demás, es uno de los más épicos de su destino, porque no lucha contra enemigos externos, sino contra aquello que podría apagar su fuego desde dentro. Cada victoria en ese terreno invisible fortalece su autoridad, porque solo quien vence en su propia oscuridad está preparado para iluminar a los demás sin desmoronarse bajo el peso de su propia luz. El alejamiento de Leo tiene, además, una repercusión cósmica sobre el concepto de realeza. La astrología enseña que el león es el soberano por naturaleza, pero el verdadero soberano no gobierna con mano constante, sino con la sabiduría de retirarse y dejar que su ausencia eduque. Cuando Leo se aparta, su pueblo, simbólicamente entendido como aquellos que lo rodean, aprende el valor de su guía, aprende a sostenerse y a crecer en la sombra de su ausencia. Esa enseñanza invisible es parte de su legado, porque prepara a los demás para no depender únicamente de él, sino para despertar su propia fuerza. En lo más profundo, el alejamiento leonino está vinculado al misterio del renacimiento. Así como el sol cruza cada día la frontera de la noche para reaparecer al amanecer, Leo necesita pasar por la experiencia de apartarse para volver con un esplendor renovado. Este ciclo encarna una verdad arquetípica: no hay gloria sin retiro, no hay victoria sin pausa, no hay luz eterna sin instantes de sombra. El león lo vive en carne propia, y al hacerlo se convierte en símbolo de resiliencia y renovación para todo aquel que observa su camino. Cuando regresa después de este proceso, su presencia ya no es simplemente luminosa, es transformadora. Su fuego irradia una calidad distinta, más sabia, más centrada, más alineada con el propósito superior que lo mueve. Ya no necesita imponerse con estridencia, porque su sola presencia tiene la fuerza de un amanecer inevitable. Su retorno se siente como un despertar cósmico que arrastra consigo inspiración, vitalidad y dirección. Es el regreso del héroe después del exilio, del soberano después de la prueba, del sol después de la noche. Así, el alejamiento de Leo no debe ser visto como un acto de pérdida, sino como una de las manifestaciones más épicas de su naturaleza. Es en ese retiro donde se forja la grandeza que luego se revela al mundo, donde el rugido se afina en silencio, donde la llama se protege de los vientos externos para poder encender nuevamente con más fuerza. Es un recordatorio de que el poder verdadero no necesita ser constante para ser eterno, que incluso la luz más radiante necesita de la sombra para renovarse, y que en la danza entre la cercanía y la distancia reside la inmortalidad del león, destinado siempre a regresar más fuerte, más sabio y más luminoso que antes. Cuando Leo se aleja,
se manifiesta también una cualidad poco comprendida de su naturaleza, la capacidad de crear un vacío fértil que no destruye, sino que prepara. Ese espacio que deja en silencio se convierte en un terreno donde lo invisible comienza a gestarse, donde la ausencia actúa como semilla de futuros encuentros y renovadas formas de luz. Lo que parece una retirada se transforma en un proceso cósmico de maduración, porque el león entiende instintivamente que el brillo constante se desgasta y que solo la alternancia entre presencia y lejanía asegura la eternidad de su fuego. La astrología lo revela como un ritmo solar que no todos perciben, pero que sostiene la estructura misma del destino. Este alejamiento despierta una fuerza que pocas veces se reconoce, la de la observación silenciosa. Cuando Leo se aparta, su energía no desaparece del todo, sino que permanece atenta desde un lugar oculto. Es como si el sol mismo decidiera observar desde detrás de las nubes, sin dejar de ser el centro, pero permitiendo que otros experimenten qué significa estar sin su claridad absoluta. Esa mirada distante lo fortalece, porque le permite comprender con más objetividad quiénes lo valoran de verdad y quiénes solo buscan su luz para escapar de su propia oscuridad. Desde esa distancia, Leo descubre verdades que de otra manera quedarían veladas por el ruido de la admiración. También existe en este acto un simbolismo de purificación. El león se aparta porque el exceso de entrega puede contaminar la pureza de su fuego. Su retiro es comparable al momento en que un metal precioso se funde en soledad para separar las impurezas y recuperar su brillo más auténtico. Astrológicamente, este gesto tiene resonancias con los procesos plutonianos, que siempre invitan a la muerte simbólica y al renacer. Leo, aunque hijo del Sol, no puede escapar de la ley de la regeneración, y cuando se aleja la está cumpliendo con la nobleza de quien sabe que no hay gloria sin transformación. Este movimiento también permite entender la profundidad de su vínculo con la eternidad. El león, al retirarse, se conecta con su raíz más ancestral, con el rugido primordial que dio origen a su constelación. Allí encuentra la memoria de las civilizaciones que lo veneraron como símbolo de soberanía y coraje. Su distancia no es soledad vacía, es diálogo con la historia cósmica de su arquetipo, con la fuerza de todos los reyes solares que alguna vez caminaron por la tierra y dejaron en su huella la marca del mismo destino. En su silencio, Leo no está solo, lo acompaña la herencia del universo que lo sostiene. El alejamiento leonino también revela el poder del misterio. Cuando ya no está presente en su totalidad, su figura se envuelve en un aura más magnética aún. La distancia despierta la imaginación de los demás, que comienzan a idealizar, a recordar, a reconocer lo que antes no veían. Este misterio es parte de su grandeza, porque lo convierte en un mito vivo. La astrología enseña que el sol es fuente de vida incluso cuando no lo miramos, y del mismo modo, Leo sigue siendo un faro incluso en la sombra. Su ausencia se convierte en relato, en evocación, en fuerza invisible que continúa moldeando a quienes lo rodean. En lo espiritual, este alejamiento le concede al león la posibilidad de sumergirse en los territorios del alma que suelen quedar relegados bajo la luz de su orgullo. Al estar lejos del bullicio, puede escuchar su voz interior, puede atender al llamado de su propia vulnerabilidad, puede reconocer sus heridas sin la necesidad de disfrazarlas con esplendor. Esa intimidad con su esencia lo enriquece, porque lo vuelve más humano dentro de su realeza, y le recuerda que la grandeza no es perfección sin grietas, sino la valentía de aceptar las grietas como portales hacia lo eterno. La épica de su alejamiento se magnifica cuando se entiende que este gesto no es un acto final, sino un ciclo que prepara su regreso. La retirada del león es semejante al ocaso que anuncia inevitablemente un nuevo amanecer. Su vuelta no será nunca igual a la partida, porque en la distancia su fuego habrá mutado, se habrá condensado, y al retornar no será solo luz, será llama consciente capaz de guiar y de encender a otros con una intensidad mayor. Lo que regresa no es lo mismo que se fue, es más fuerte, más sabio y más inmortal. En este proceso se esconde la enseñanza universal de que incluso lo más radiante debe aprender a dosificar su brillo para preservar su eternidad. El león lo encarna con la grandeza que lo caracteriza, convirtiéndose en un símbolo para todos los signos. La retirada no es rendición, es preparación, es resguardo, es el paso necesario para conquistar desde un lugar más alto. El universo entero se ordena en torno a este ritmo, porque sabe que cada alejamiento de Leo es un preludio a su triunfo, y que en la oscilación entre sombra y luz reside la verdadera gloria de su destino. El alejamiento de Leo es también una prueba para quienes lo rodean, una especie de crisol que separa lo superficial de lo verdadero. El sol que lo representa, cuando parece ocultarse, no deja de irradiar calor, pero permite ver quién tiene la fortaleza suficiente para mantener la fidelidad sin depender del brillo constante.
Esa lejanía se convierte en un filtro natural, un proceso en el que solo lo genuino permanece, porque lo falso se marchita en la falta de atención. Desde la mirada astrológica, es como si el universo usara la retirada de Leo para recordar a los demás que la grandeza no necesita ser complacida, sino reconocida en su esencia más pura. En esa distancia, el león revela un aspecto oculto de su arquetipo, la paciencia. Se suele asociar a Leo con el impulso, la iniciativa y el deseo de ser visto, pero su alejamiento demuestra que en lo más profundo de su ser habita la calma de un guardián que sabe esperar. Ese tiempo en silencio es un acto de soberanía interior, porque no hay mayor poder que el de dominar el propio fuego. La astrología lo conecta con el aprendizaje saturnino que, aunque no es su regente, cruza inevitablemente en su camino para recordarle que el reinado más duradero es el que sabe sostenerse en el tiempo sin desgastarse en la urgencia. Cuando Leo se retira, también se conecta con lo instintivo, con esa fuerza animal que habita detrás de la figura del rey. En el silencio emerge el rugido primitivo, no hacia afuera, sino hacia adentro, como un eco interior que lo llama a recordar su origen salvaje. Esa conexión lo hace indestructible, porque al reconocerse como criatura de la Tierra y del cosmos al mismo tiempo, comprende que su fuerza no depende únicamente de la mirada externa, sino de la unión entre instinto y conciencia. Esa reconciliación entre lo animal y lo divino se da en los espacios donde Leo decide estar lejos, porque allí no hay exigencias ni escenarios, solo verdad desnuda. El retiro leonino, además, tiene un carácter pedagógico. Su ausencia enseña a los demás que no se puede depender eternamente de la luz ajena. Es un llamado a la autonomía, a despertar la propia chispa interior en lugar de vivir siempre bajo el resplandor del sol. De esa manera, Leo se convierte en un maestro silencioso, porque muestra que incluso el astro más brillante necesita descansar y regenerarse. Y quienes lo comprenden, aprenden a sostener su propia llama, convirtiéndose en aliados más sólidos y no en simples seguidores. Así, su distancia fortalece no solo a sí mismo, sino también a su entorno, pues los obliga a crecer sin la constante protección de su presencia. En lo más profundo, el alejamiento es también un pacto con el misterio del destino. La vida del león nunca es lineal, siempre se encuentra entretejida con símbolos de gloria, de pruebas y de renacimientos. Al apartarse, se entrega a la órbita de fuerzas invisibles que lo reacomodan, que lo preparan para escenarios aún más grandes. Es un momento en que la rueda zodiacal lo pone en contacto con energías que trascienden lo inmediato, con la grandeza de Júpiter que amplía su visión, con la intensidad de Plutón que lo obliga a renacer, con la sombra de Saturno que le exige disciplina y con la inspiración de Neptuno que lo conecta con un horizonte espiritual mayor. En ese cruce de influencias, su retiro no es aislamiento, sino entrenamiento cósmico. En la lejanía también despierta su capacidad de soñar, que pocas veces se menciona. Leo no solo es acción y fuego, también posee un imaginario vasto que florece cuando se desconecta de la constante exposición. Ese tiempo apartado le concede la posibilidad de proyectar futuros escenarios, de construir visiones épicas en su mente, de imaginar nuevas conquistas. Lo que parece silencio es en realidad un laboratorio interior en el que se diseñan los capítulos más gloriosos de su vida. Así, el alejamiento se convierte en el terreno fértil de la creación, porque sin esa pausa no existiría el espacio donde la inspiración pudiera arraigar. Cada vez que Leo se aleja, se abre un portal simbólico hacia la eternidad. En ese momento, la constelación que lleva su nombre se ilumina en la bóveda celeste como recordatorio de que la grandeza no necesita ser constante para ser real, que el poder verdadero no teme al silencio ni a la ausencia. Su épica está en saber desaparecer para volver más fuerte, en reconocer que incluso el sol necesita el misterio de la noche para ser adorado con más intensidad al amanecer. La astrología lo muestra como un ciclo que no destruye, sino que exalta, y en ese ciclo Leo confirma que su destino no es solo brillar, sino enseñar al universo entero cómo se sostiene la realeza incluso cuando el trono parece vacío. El alejamiento de Leo guarda en sí mismo una resonancia que muchas veces no se percibe de inmediato, porque su distancia no solo es física o emocional, también es energética, un movimiento profundo que reorganiza el tejido invisible de todo lo que lo rodea. Cuando Leo se aleja, el ritmo del entorno cambia, como si el pulso del corazón que lo marcaba todo quedara suspendido en un tiempo diferente, obligando a los demás a escucharse a sí mismos y a descubrir la cadencia que antes seguían de manera inconsciente bajo su influencia. En ese vacío, se revela la magnitud de su presencia, pues solo en la ausencia de la luz se comprende la fuerza del sol. Ese momento de retiro abre también un campo de purificación. Desde lo astrológico, el sol en su arquetipo leonino es la fuente de vitalidad y brillo,
pero cuando se retira es como un eclipse personal que obliga a quienes lo sienten a confrontar sus propias sombras. Allí se activa un poder sanador que no siempre se reconoce, la oportunidad de transformar la dependencia en autonomía y la admiración pasiva en inspiración activa. Así, el alejamiento de Leo se convierte en un rito de fuego invisible, donde cada ser que ha estado bajo su órbita tiene la ocasión de encender su propia antorcha. En lo interno, este distanciamiento tiene el carácter de un viaje heroico. Leo, al apartarse, no está huyendo, está respondiendo a un llamado mayor, a una voz cósmica que le recuerda que el destino del Sol no es permanecer inmóvil, sino recorrer los cielos para que su luz alcance otros horizontes. En esa travesía interior, Leo encuentra su conexión con lo eterno, con la noción de que la grandeza no se mide por la constancia de la presencia, sino por la capacidad de renacer con más fuerza cada vez que decide regresar. El alejamiento, entonces, se vuelve el entrenamiento de un guerrero que forja su espada en el silencio antes de volver al campo de batalla. Lo que pocas veces se menciona es que este proceso también le devuelve al león su vulnerabilidad sagrada. El signo, tan asociado al poder, a la majestuosidad y al dominio, necesita estos retiros para recordar que incluso el sol tiene momentos de debilidad aparente, en los que baja su intensidad para no consumirse a sí mismo. Esa vulnerabilidad lo hace aún más grande, porque no se trata de un retroceso, sino de una pausa consciente que protege la llama de apagarse por exceso. En este aspecto, el alejamiento es también un acto de amor hacia sí mismo, un cuidado profundo que lo preserva para que su fuego nunca deje de arder. Desde la perspectiva épica, el león que se aleja se convierte en mito. Su figura ausente se eleva en la memoria de los demás, se magnifica, se convierte en una leyenda viva que alimenta las historias, las emociones y las esperanzas. Y cuando regresa, no es el mismo, sino una versión más poderosa de sí, enriquecida por la experiencia de haber recorrido territorios interiores que nadie más puede ver. Cada regreso es un amanecer renovado, una proclamación de que el sol, aunque se oculte, jamás deja de ser soberano en el cielo. La motivación que encierra este movimiento es inmensa, porque enseña que retirarse no es rendirse, que alejarse no es perder, que el silencio no es vacío, sino el lugar donde germina la fuerza para un nuevo ciclo de conquistas. Leo, en su lejanía, demuestra que el verdadero poder no teme al paso del tiempo ni a la aparente soledad, porque sabe que cada pausa es un preludio de expansión. Esa lección es universal, la grandeza necesita sus propios intervalos, y quien los entiende, transforma la ausencia en preparación y la distancia en destino. Cuando Leo se aleja, no deja un final, sino un umbral. Es el inicio de una nueva etapa, la apertura de un espacio donde lo divino se manifiesta en silencio y lo humano aprende a crecer en su propia luz. En la vastedad de ese alejamiento se escucha el eco del rugido cósmico que dice que no hay pérdida en la pausa, sino poder en el ciclo. Y así, cada vez que Leo se retira, lo hace como un rey que no abandona, sino como un sol que se guarda para volver a nacer con gloria multiplicada.